Hola, bienvenidos de nuevo a nuestra sección de pensamiento matemático. Y hoy vamos a hablar del estrellato. ¿Del estrellato? ¿Eso dijiste? No, de las estrellas. Pero dijiste que íbamos a hablar de nuestra estrella favorita. ¿Y cuál es la estrella favorita de los terrícolas? Digo, por puro sentido común. ¿El sol? Elemental, mi querido Watson. Adiós, amor. Adiós, Escarlata. Bueno, ¿y aquí también habrá matemáticas? Of course, en todo hay matemáticas, todo el tiempo. Pero no te agobies, es muy interesante, ya verás. ¿Nos acompañan? ¿Alguna vez has mirado el cielo nocturno y te has preguntado de dónde salen tantas estrellas? Quizás si vives en la ciudad no sea para tanto, unas pocas lucecitas aquí y allá. Esto es porque la luz de las ciudades compite con la de las estrellas y como consecuencia vemos muy poco del cielo. Pero si has tenido la fortuna de ver el cielo estrellado lejos de la ciudad, en la carretera por ejemplo, o si vives en una comunidad muy alejada, es posible que sepas de lo que hablamos. ¿Qué tal? Espectacular, ¿no? Bueno, ahora sí, seguro te estás haciendo la misma pregunta que nosotros. ¿De dónde salió todo este montón de estrellas? Es más, ¿qué son realmente las estrellas? Esto es algo que nuestra especie se ha preguntado desde antes de la historia, y es una pregunta para la que se han ofrecido respuestas muy variadas. Que son hogueras de otras tribus lejanas, que se trata de dioses extraños que viven dramas cósmicos, o, y esto ya no en la antigüedad, que estaban hechas de carbón ardiente. Y no, ninguna de esas ideas son correctas. Algunas son muy bellas, sí, pero la realidad es otra. En principio, una estrella es una esfera de material súper, hiper, ultra caliente. O sea, más caliente de lo que te puedes imaginar. Y por supuesto, no empezaron siendo estrellas. Comienzan siendo nubes de gas. ¿Te sorprende? Bueno, sucede que en las galaxias existen grandes cuerpos de gas y polvo llamados nebulosas. Este gas no está estático, sino que se junta por efecto de su propia gravedad, pero se junta muchísimo. ¿Has visto a esas parejas que se la pasan juntitas como quesadillas? Bueno, ese gas es más encimoso que esas parejitas y no contento con contraerse, se sigue apretando hacia adentro, digamos. Y esto sucede hasta el nivel subatómico. En castellano, los átomos se estrellan contra sí mismos y estas colisiones hacen que la nube se caliente. A esto se le llama fusión nuclear y produce un brillo tremendo. Esta nebulosa es ya casi una estrella, pero no todavía. Es una protoestrella y de ahí en adelante puede convertirse en muchas cosas. Oye, pero entonces hay estrellas de varios tipos diferentes. Sí y no. Es decir, quizá aquí sí es como en el cine, en donde hay estrellas de acción, de romance o de comedia, mi favorita. Pues en el universo también hay varios tipos de estrellas. Pero para platicarte de esto, tenemos a un invitado. Doctora Irene Cruz González, mil gracias por estar el día de hoy en este programa, Jóvenes en TV. Le quería hacer unas preguntas porque estamos muy interesadas y interesados en las estrellas. Entonces, la primera es, ¿todas las estrellas se forman de la misma manera? Sí, en realidad sí. Todas las estrellas se forman a partir de una enorme nube de gas y polvo, material. Al polvo le llamamos el polvo interestelar, es el material sólido del universo. Y esta nube de gas, por la acción de la gravedad, de la fuerza de la gravedad, se va contrayendo, ¿sí? Hasta formar estrellas, ¿sí? Hay dos procesos muy violentos en la formación, que es, digamos, el que se haga chiquita esta enorme nube de gas. Y por otro lado, también hay eyección
de gas hacia afuera de las estrellas, ¿no? Y estos se forman unos chorros enormes que emergen durante el proceso de formación estelar. Entonces, todas se forman más o menos parecido, ¿sí? Todavía, por ejemplo, tenemos dudas sobre cómo se forman bien las estrellas que tienen más masa, las más gordotas, las más grandotas, pero más o menos tenemos una, digamos, hemos definido una teoría que está basada en todas las observaciones de las estrellas que realizamos. Entonces, efectivamente, sí, más o menos todas se forman de la misma manera. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Doctora, ¿nos podría explicar cómo se clasifican las estrellas? Bueno, hay varias maneras de clasificar a las estrellas. Por ejemplo, una es su color, que está ligada a una propiedad física, que es su temperatura, ¿sí? Entonces hay estrellas chiquitas, cafés, ¿sí? Que tienen bajas temperaturas, y estrellas más calientes, ¿sí? Que son, digamos, más azules. Entonces vamos del café, pasando un poquito por el rojo, si quieren, hasta los colores azules, ¿sí? Y esto está ligado a la temperatura de las estrellas. Otra manera de clasificarlas o de dividir sus propiedades es la masa. Y la masa es muy importante, es que tan grandotas, tan pesadotas son, ¿sí? Esa es la masa, digamos. Y es un elemento muy importante, la masa de las estrellas, porque dependiendo de su masa tienen pues un proceso de vida que podemos llamarle el tiempo de vida distinto, ¿no? Hay unas más luminosas, también eso está ligado a la masa, ¿sí? Y también, pues si están muy cerca, son más luminosas que si están más lejos, ¿no? Mientras más lejos los objetos astronómicos, más débiles se vuelven, ¿no? Ay, doctora, cuando hablamos de temperatura y masa, de pronto alguien se preguntaría, ¿qué son esos elementos que se cocinan en las estrellas? Bueno, en los interiores, en las partes centrales de las estrellas, resulta que dadas las altísimas temperaturas que éstas tienen, se da el proceso que se llama de fusión nuclear, donde, por ejemplo, dos átomos de hidrógeno, ¿sí?, se fusionan en uno, ¿sí?, en uno más, en un átomo de helio, ¿sí? Y así, en los interiores de las estrellas, se están, por medio de este mecanismo que se llama la fusión nuclear, se están fusionando átomos, digamos, un poco más ligeros en átomos un poco más pesados, con más componentes, ¿sí? Con más electrones, con más protones. Y este proceso se da para varios elementos, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y otros más hasta llegar al fierro, ¿sí? Si ustedes piensan en esa tabla periódica con muchísimos elementos, bueno, parte de los elementos de esta tabla periódica química se forman en el interior de las estrellas. Desde el hidrógeno y el helio, de hecho, se forman al principio del universo, ¿sí? Son elementos, les llamamos primordiales, y de hecho el universo, pues la componente más importante de todos estos elementos químicos es el hidrógeno. Doctora, ¿y cuáles son los elementos que tienen su origen en nuestra propia estrella? Bueno, el Sol, las estrellas entonces tienen personalidad. En nuestra galaxia, en la Vía Láctea y en muchas galaxias, como la nuestra, que es una galaxia espiral, hay miles de millones de estrellas, ¿sí? Y cada una de estas miles de millones, pues tiene su personalidad, tiene sus propiedades físicas, tiene su masa, tiene su temperatura, tiene su brillo, ¿sí? Que la distingue un poco, igual que los seres humanos, pues hasta cierto punto somos cada uno
único y especial, ¿no? Dentro del planeta, por ejemplo, Tierra. Esta propiedad, digamos, de diferencias entre cada una de ellas, pues las hace distintas. Y hay unas más comunes, digamos, más numerosas, ¿sí? Como el Sol. El Sol, nuestro Sol, aquel en el que tenemos el sistema solar, nuestra casa donde habitamos como estrella, ¿sí? Es una estrella relativamente común dentro de los miles de millones de estrellas que hay en nuestra galaxia, ¿sí? Es común. Entonces, el Sol forma en su interior, por ejemplo, está activamente formando átomos de helio, ¿sí? Pero no necesariamente está formando muchos de los otros átomos que se dan hasta el fierro, que se dan en los interiores de otras estrellas, ¿sí? Ahora, la labor de las estrellas es importantísima, ¿sí? Porque son las que realmente están enriqueciendo químicamente con átomos nuevos al ambiente que las rodea, que es el medio interestelar, ¿sí? Pues hay todo un ciclo en el que este gas y polvo interestelar se está enriqueciendo por los procesos nucleares que se están dando en las estrellas. Hay unas muy especiales, si quiero ahorita hablamos de ellas, pero no sé si tenga otra pregunta. Ay, no, doctora, pues este es el final de nuestro cuestionario, pero qué maravilla escuchar tantas cosas sobre algo tan maravilloso y que vemos cotidianamente, pero nunca nos detenemos a pensar a fondo como las estrellas. Sí, ahora nada más déjenme concluir con algo muy importante. Hay estrellas, las más masivas sobre todo, que tienen masas muy grandes, cuya vida concluye, fíjense, en un evento nuevamente violento, o sea, se forman en un evento violento y concluyen con la explosión de una supernova. Y la explosión de una supernova es importantísima. Somos nosotros hijos de las supernovas. ¿Por qué? Porque en este proceso tan violento de explosión, de expulsión de todo el material de una estrella, es la que enriquece realmente al universo de los elementos más pesados, desde el fierro hasta el uranio, ¿sí? Entonces, las supernovas son fundamentales para enriquecer el universo con nuevos elementos. Doctora, mil gracias. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. Jamás imaginé que la cosa fuera así, pero a ver, ¿cómo se sabe todo esto? ¿Mirando así nada más hasta quedarse ciego? Pues yo diría que mirando sin quedarse ciego. Las estrellas se observan por telescopios que nos permiten ver partes específicas del espectro de la luz y de esa manera sabemos qué elementos queman. Con el Sol podemos observar y estudiar la corona durante un eclipse. Corona, ya veo entonces por qué es el astro rey. Pero, ¿entonces esto significa que tiene anatomía? No usaría ese término, pero sí sabemos que tiene secciones. Y siempre ha sido muy difícil saber más porque pues, es difícil mirar al Sol. Nuestra propia atmósfera produce muchos efectos luminosos confusos. Y no solo la atmósfera, en general es complicadísimo. ¿Entonces? Entonces entra una estrella. Ahora sí, en el sentido que tú decías al principio. Mira mi foto autografiada por toda una estrella. ¿Qué es? Es una sonda espacial, pero no cualquier tipo de sonda. Se le llama Sonda Solar Parker en homenaje al doctor Eugene Parker, que ha investigado el viento solar, incluso lo bautizó de esa manera, y el campo magnético de la Tierra y del Sol. Ahora resulta que el Sol tiene aliento. Pues mira, creo que para responderte podemos hablar sobre qué estudia la sonda. Y para eso también tenemos un invitado.
Buenas tardes, doctor Francisco Valdés. Es un honor tenerlo aquí en Jóvenes en TV. Tengo algunas preguntas para usted y vamos a empezar con la primera. ¿Qué estudia la Parker Solar Probe? La Parker Solar Probe o sonda Parker estudia una región muy cercana al Sol. Prácticamente se dice que es la primera sonda que se ha metido al Sol. Va a llegar a 6 millones de kilómetros del Sol, que parece mucho cuando uno lo habla así, pero esto no es más que 8.9 radios solares, muy cerca del Sol. Es la sonda que más se ha acercado. Son 4 centésimas de la distancia de la Tierra al Sol. Y es una sonda que se había concebido desde hace 60 años. Sin embargo, la tecnología no había permitido elaborar una sonda que se acercara tanto al Sol. ¿Y por qué es tan importante acercarse? Bueno, hay una transición muy importante en la atmósfera del Sol, la cromósfera y la corona, que son las dos capas superiores. Voy a explicar un poco más adelante de qué se trata, pero ahí lo que sucede es que hay un calentamiento muy importante. Si a mí me preguntaran cuál es el radio del Sol, de qué tamaño es el Sol, pues depende, porque nosotros estamos metidos en el Sol. Y en esa transición entre la corona, entre la cromósfera y la corona, es cuando se da una expansión y se forma un fenómeno que se llama el viento solar, que llega muy, muy lejos, llega hasta más allá de 100 unidades astronómicas, 100 veces la distancia de la Tierra al Sol. Pero bueno, ¿por qué se da eso? Creo que tenemos que hablar un poquito de qué es el Sol. El Sol, como yo entiendo, ya lo vieron, es una estrella, es una de cientos de miles de millones de estrellas que hay solo en nuestra galaxia, y es una del montón, digamos. Pero lo importante de las estrellas, como yo les digo a mis alumnos, es que son las cocinas del universo. ¿Por qué las cocinas del universo? Son hornos nucleares en donde a partir del elemento más sencillo, que es el hidrógeno, se empiezan a sintetizar elementos más complicados como el helio o los demás elementos de la tabla periódica. Nuestro Sol está transformando principalmente hidrógeno en helio, en su núcleo. Ahí es donde hay reacciones nucleares. Después, ese calor que se genera en las reacciones nucleares se transmite por radiación, un proceso físico que se llama radiación, hasta donde la atmósfera del Sol se empieza a volver muy opaca, y entonces la transmisión es por convección. Esa zona convectiva es como cuando ponemos agua en una estufa y hierve, el agua caliente que está abajo sube y luego se enfría y baja otra vez. Llegamos hasta la fotosfera, que es el disco visible del Sol, lo que nosotros conocemos como el Sol, lo que denominamos el Sol. Doctor, y ahorita que estamos hablando como de los gradientes de temperatura dentro de las secciones del Sol, hay algunas hipótesis que dicen que la corona, ¿por qué la corona es más caliente que la superficie? ¿Qué nos podría decir de esto? Exactamente, allá voy. Cuando empezamos más o menos en 10 millones de grados en el núcleo del Sol y llegamos alrededor de 6,000 grados centígrados en la fotosfera. De ahí sigue la cromósfera, que es una zona del Sol donde se empieza a generar toda la actividad. Ahí se empieza a calentar un poco más la atmósfera del Sol, y después viene la transición a la corona del Sol. Y la transición no es cualquier cosa. Vamos de 6,000 grados a casi 2 millones de grados centígrados. Es como si yo tuviera una estufa prendida y a medida que me alejo, en vez de que esté más frío, está más caliente. Obviamente de algún lado está viniendo la energía. Y esta es una interrogante que tenemos desde hace 60 años, que se descubrió la existencia del viento solar, porque la corona después se expande, como decía, y llena toda una región grande. Todos los planetas estamos metidos en la corona del Sol, en el viento solar.
Entonces, eso es lo que va a estudiar fundamentalmente el Solar Probe, el Parker Solar Probe, que también va a estudiar desde luego los campos magnéticos y el estado del plasma, el plasma es un gas que ha sido ionizado, sus electrones y sus núcleos están separados, por tanto responde a estímulos electromagnéticos, la actividad del Sol, el viento solar si está constituido de electrones, protones, cuántos hay, cuántas partículas alfa o núcleos de helio hay. Estas son los fundamentales propósitos de la Solar Probe. Es muy, muy interesante. En particular, al final menciona los vientos solares. ¿Qué nos podría contar acerca de eso? Bueno, precisamente en el Sol se da una competencia porque por la masa, los cuerpos muy masivos, todos sabemos que se atraen unos a otros. Pues el Sol está atrayendo a su atmósfera, pero esta atmósfera se calienta tanto que, como yo también les digo a mis alumnos, el Sol de repente no se aguanta a sí mismo, y tan no se aguanta a sí mismo que se expande, se infla. ¿Y por qué? Precisamente porque se calienta demasiado. La energía térmica que recibe la corona solar es tal que la hace poder vencer a la gravedad del Sol y extenderse hacia el medio interplanetario. Doctor Valdés, es muy interesante lo que nos plantea. En este momento vamos a ir a ver unos temas y regresamos con usted. ¿Viajar al Sol? Es que no me lo imagino. Me imagino que hace como ciencia ficción, ¿no? Así es, pero es ciencia de verdad. Ha habido otras misiones antes, como la Génesis en 2001, el Observatorio SOHO en 1995, la misión TRACE, que observó el Sol desde 1998 hasta 2010, la Ulises, que fue de 1990 a 2009, muchas, pero esta está a punto de besar el Sol. O sea, esta es la primera vez que una nave espacial va a volar cerca de la corona solar, la parte más caliente. Vaya, estoy pensando entonces que es como esas ondas como la hormiga atómica, pequeñita, pero súper resistente. Es correcto, es un logro espectacular de la inteligencia humana. Pero entonces, ¿cómo le hacemos para que no se achicharre? Creo que hay matemáticas de por medio. Y de nuevo, creo que tengo a la persona indicada para hablar de eso. Bienvenido de nuevo, doctor Valdés. Muchas gracias por estar con nosotros en Jóvenes en TV y tengo algunas otras preguntas que hacerle. En particular, la trayectoria y la velocidad, ¿tienen que ver con la resistencia de la sonda? La velocidad de la sonda genera fricción cuando estamos en un medio. Ya vimos que esta sonda se va a ir moviendo en el viento solar y este es el vehículo más veloz que haya hecho el hombre en toda su historia. Va a viajar a 692,000 kilómetros por hora, 3 veces más rápido que el último satélite que se acercó al Sol, el Helios. Esta velocidad, a lo mejor si se las digo así no les dice nada, pero a esta velocidad haríamos 1 minuto entre Tokio y Nueva York. Entonces va muy, muy rápido. Entonces se tienen que fabricar materiales que soporten esa fricción que se va a dar, que aunque el viento solar es un material muy diluido, pues es importante que pueda soportarlo. ¿Y cómo sabemos que estos materiales soportarían? Bueno, porque se hacen pruebas aquí en la Tierra, se puede simular el viento solar y se puede simular la fricción y el calor que se va a generar al contacto de esos materiales a la velocidad, se puede simular la velocidad a la que va a ir. ¿Y este calor que se genera lo podemos producir o se tendría que calcular en un laboratorio? No, esto se hace. En laboratorio se puede generar este calor. Aquí hay una cuestión importante porque cuando hablamos de temperatura y nos imaginamos los materiales de la Tierra, pues el flujo del calor, que no es lo mismo que la temperatura es una propiedad de la materia, el calor es energía. La energía que fluye por ser los materiales mucho más densos, pues es mayor. Entonces, en el viento solar, las partículas casi no se ven, ¿no? Tenemos una partícula por centímetro cúbico a la órbita de la Tierra. Cuando estamos cerca del Sol tenemos unas decenas de partículas por centímetro cúbico. Entonces, la fricción que eso produce, el calor,
que eso puede generar, pues es mucho menor. Y la temperatura a la que se estima va a llegar la sonda Parker es alrededor de los 1400 grados centígrados, que son fácilmente alcanzables en muchos hornos, hasta en los hornos, en algunos hornos caseros, ¿no? O de panaderías se pueden producir. Y me gustaría preguntarles, ¿de qué nos sirve a nosotros, a la humanidad, el saber que mandamos esta sonda hacia allá? Bueno, nos va a servir para conocer al Sol, desde luego, para saber bien cómo funciona. Eso nos va a dar idea de cómo funcionan otras estrellas similares. Como yo les decía en el segmento anterior, el Sol es una estrella del montón, pero además el Sol es nuestra estrella. Muchas de las cosas que suceden en el Sol afectan a la Tierra. Existe un campo fertilísimo hoy en día que se llama el campo de las relaciones Sol-Tierra, en donde se sabe que muchas de las cosas que pasan en el Sol afectan a la Tierra. Lo más obvio son, por ejemplo, han oído hablar de las auroras boreales. Cuando el Sol tiene una fuerte actividad, hay auroras boreales en la Tierra o auroras australes, y a veces esas auroras han llegado hasta la latitud de México, cuando el Sol está muy, muy activo. Eso desde luego perturba las capas altas de la atmósfera, una capa en particular que se llama la ionosfera, que nos sirve para las comunicaciones. Entonces ahí hay un efecto muy obvio, muy evidente, en donde las telecomunicaciones, las radiocomunicaciones se pueden alterar cuando hay una explosión muy grande en el Sol. Pero también hay otras cosas. El clima se altera por estas perturbaciones que hay en el Sol. Y hoy en día hay estudios incluso de que embolias, ataques al corazón, pueden ser causadas no en personas sanas como usted y yo, suponiendo que usted y yo estamos sanos, sino en gente que tuviera cardiopatías o que tuviera alguna tendencia a tener algún problema cerebral, les pueden afectar mayormente alrededor de estas temperaturas. Entonces, conocer al Sol también es conocer a la Tierra y conocernos a nosotros mismos. Pues conocer al Sol es espectacular, igual que las auroras boreales, igual que platicar con usted. Muchas gracias, doctor Valdés, por este tiempo. Gracias por estar en Jóvenes en TV y hasta la próxima. Gracias a ustedes, es un honor poder platicar con ustedes y con los jóvenes a través de ustedes. Claramente nuestra fascinación por el Sol se mantiene desde la antigüedad. Sí, pero ahora tenemos unos aparatos como de ciencia ficción para mirar al Sol como jamás hubiéramos imaginado. Casi les vamos a ver las amígdalas. ¿Ustedes ya se habían preguntado de dónde venía el Sol y su edad? Escríbenos en Twitter. Sí, mándanos un video con el hashtag elemental y coméntanos. Hemos dicho que en la antigüedad se pensaba que las estrellas eran dioses que daban regalos a nuestra especie, como la luz y la vida. Y aunque ahora sabemos que no es así, es casi poético pensar que en esos mitos hay algo de cierto. Piénsalo. El Sol, nuestra estrella, nos da, además del calor para sobrevivir y la luz para vernos, para que las plantas hagan la fotosíntesis también, varios elementos que han sido necesarios para nuestra existencia. El carbono y el oxígeno de nuestros cuerpos son resultado de la fusión que sucede en el centro de las estrellas. Y eso me recuerda algo. Con esto vamos a dar nuestra frase de hoy. Vente, vamos. ¿Te acordaste muy bien? Sí. Y viene justamente de una estrella de la ciencia, el astrónomo estadounidense Neil deGrasse Tyson, que dijo lo siguiente, fíjate muy bien: los átomos en nuestros cuerpos pueden ser rastreados hasta las estrellas que los fabricaron en sus núcleos. Por esta razón, estamos conectados biológicamente con todas las cosas vivas de este mundo. Estamos químicamente conectados con todas las moléculas de este mundo. Y estamos atómicamente conectados con todos los átomos de este mundo. Somos literalmente polvo de estrellas. ¡Ay, es hermoso! Sí, concluyente porque nos vamos. Nos vemos en la siguiente emisión. ¡Nos vemos! ¡Adiós!